Bueno, hola a todos. No sé si se me está escuchando de ahí. Empezamos con nuestro primer, podemos decir, programa de Bloque Occidental, ¿no? Qué bueno, una idea buenísima. Acá con distintos amigos de Latinoamérica estamos emprendiendo esto, que es un poco para hablarle al continente americano sobre la realidad que estamos viviendo y empezar a trabajar, creo, y hablar un poco respecto a detener el avance del totalitarismo globalista que día a día nos está acechando. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal están todos? Muy bien. Mira, ¿Qué tal si le contamos a la gente un poco de dónde somos cada uno, ¿no? Y quiénes somos y por qué decidimos empezar esto, como para dar inicio mientras esperamos a los que faltan. me parece súper bien. Pues bueno, yo soy Andrés Pintor, estudio, al igual que Javi, Ciencias Políticas y Administración Pública en la Ibero. Pues soy coordinador de formación a nivel nacional de JUVI, Movimiento Provida, y ex colaborador del Reino Christi. Bueno, Y bueno, yo igual que Andrés soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, yo en la Ibero de Puebla, y soy director de JUBI aquí en Puebla, estoy en el Comité del Frente Nacional por la Familia también aquí en Puebla, y soy militante del Partido Acción Nacional. bien. Bueno, yo para los que no me conocen, soy coordinadora de Juventud Pro Vida, tanto en Argentina como en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? También, bueno, soy referente en Argentina respecto a lo que es la derecha. Estoy trabajando con varios grupos también de liberales conservadores en Argentina. Eh, y bueno, Juventud Pro Vida es una agrupación que se dedica, primero que nada, a formar líderes políticos eh, y a obviamente combatir tanto la ley del aborto como el comunismo en general, el avance del comunismo en nuestro país, ¿no? Creo que es increíble lo que están contando, todos de alguna manera estamos en activismo político, en redes sociales, moviéndonos de algún lado en todos los países de Sudamérica, y está buenísimo esto de la unión de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Hola Mila y a todos, muy bien, un gusto compartir con todo este equipo, ya era momento de que esto pueda surtir efecto y bueno, estamos con todo para arrancar. Bueno, si hay algo que compartimos con Brian es que nosotros no estudiamos carreras políticas, pero estamos súper abocados a la política. Yo estudio ingeniería industrial. Brian, contanos un poco de dónde sos, qué estudias, qué haces para detener el avance del comunismo. Contanos un poco. Bueno, yo a los 22 años actualmente acabo de pasar al cuarto año de la carrera de arquitectura en Paraguay y básicamente yo comencé a introducirme en este mundo, como algunos saben, a partir del año 2017, en donde he visto que todo este avance de alguna u otra manera, tanto del socialismo, del progresismo y de todo lo que ya conocemos en enclave tanto cultural, económica, social y política, ha comenzado a surtir efecto en mi país. A partir de entonces yo consideré el hecho de que por más que esté en un ambiente que no precisa de hacer batalla cultural como lo que nos toca hacer, creo que mi presencia era necesario porque en este país nadie lo estaba haciendo, efectivamente. Entonces en ese momento dije, si yo no lo hago, creo que más adelante cuando las cosas estén peores no voy a tener maneras de criticar con autoridad porque no he decidido tomar las riendas a tiempo. Entonces, de alguna u otra manera, me introduje con escasos conocimientos hasta entonces y me puse a leer bastante sobre la cuestión para no dar posturas tan sentadas sin antes conocer previamente asuntos culturales relacionados a todo lo que está teniendo lugar. Entonces, básicamente a partir de allí inició mi lucha, comencé a hacer amistades con personas como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que han venido a mi país a partir de entonces unas 3 o 4 veces y han visto que en Paraguay esto no ha avanzado mucho como en la mayoría o en la mayor parte de América Latina. En Paraguay creo que se puede considerar que es uno de los países, o quizás con riesgo de equivocarme diría que es el país menos progresista de toda Sudamérica. Y en ese sentido, bueno, dije, todavía tengo mucho campo, todavía hay mucho que hacer, pero no nos detengamos porque a veces podemos bajar los brazos y con esta aparente ventaja
podemos caer de ilusos de creer de que eso no va a llegar acá, cuando que en realidad ya están con más fuerza, pero básicamente puedo de alguna u otra manera, aunque me cuesta mucho, lo admito, me cuesta organizar mi horario, pero de alguna u otra manera logro congeniar mis actividades de mi facultad con el trabajo y con toda la batalla cultural y los contenidos que difundo a través de Instagram, de YouTube y bueno, a través de Twitter y de Facebook y así sucesivamente, aunque ahora con todos los ataques a la libertad de expresión que sufrimos tenemos que migrar a Parler, a Medium, a Spotify y a todas otras redes alternativas para que de alguna u otra manera pongamos las ideas en donde corresponden y no nos puedan cercenar la libertad de expresión. Básicamente en eso se puede resumir. Bueno, buenísimo. Me parece, como decía antes, ¿no? Cómo cambia la situación política de acuerdo al país es bastante importante, pero creo que hay que estar súper unidos en esto que nos aboca a todos los países de Sudamérica, que es justamente detener el avance del feminismo, porque de acá vamos a hablar de lo que nos aboca y por lo cual hoy estamos reunidos todos para hablar un poco, pero habiendo caído, ¿no?, la principal columna de Occidente, que es Estados Unidos, bajo el progresismo, con esta victoria fraudulenta de Joe Biden, ¿no?, tenemos una responsabilidad doble respecto a Occidente y respecto a América, de que no avance acá en Sudamérica el progresismo y que donde te haya avanzado lo saquemos lo más rápido posible. Me gustaría escuchar un poco, a ver, empecemos a hablar un poco qué es lo que se viene ahora, ¿no? Y qué es lo que pensamos de lo sucedido también, que me parece que fue gravísimo. Bueno, mira, básicamente yo lo que diría es lo siguiente, no, a mí me cuesta mucho utilizar la palabra fraude, no vaya a ser que después no bajen el video porque ustedes saben que el algoritmo de YouTube descifra muy rápido estas cuestiones, pero evidentemente que las irregularidades han estado muy presentes y esto particularmente lo hemos visto en varios condados del estado de Pensilvania. Tales han tenido lugar también en el estado de Michigan, particularmente a las 4 de la mañana del 4 de noviembre, tanto así de Wisconsin y obviamente de Georgia, que no puede ser que luego de que Donald Trump haya aumentado sistemáticamente los votos en la comunidad latina y afroamericana como ningún otro presidente republicano, de la noche a la mañana y en cuestión de pocas horas, digamos, se ha revertido algo que nunca ha ocurrido en Estados Unidos. Analicemos las elecciones de 2016, de 2012, de 2009 y así subsecuentemente, perdón, de 2008 y así subsecuente vamos a ver que nunca en la historia de Estados Unidos las elecciones se han disputado o se han desarrollado al margen de 3 días. No puede ser que un sábado a la mañana, luego del 3 de noviembre, recién tengamos los resultados, algo que es sumamente irregular. Siempre se ha sabido que en el mismo día ya se han totalizado la cantidad de sufragios que han puesto los estadounidenses por voluntades populares. Y si de la noche a la mañana hay revertimientos en varios estados, evidentemente que eso abre y da lugar a especular o a confirmar de que efectivamente esto ha tenido lugar. Entonces, como había dicho uno de los generales de alto rango del presidente Donald Trump en su momento, meses antes de que esto tenga lugar, de que esto fue un robo exitoso, si podemos utilizar esos términos. Ojalá que no nos bajen después el video por decir esto, pero esto es algo que se gestó muchísimos meses antes y que ha sido, en palabras de él, un robo exitoso que ni siquiera la propia Corte Suprema lo iba a dictaminar para dar vuelta. O sea que esto ya se preparó con mucho tiempo de antelación y no iba a haber manera. O sea, por más de que Trump haya perdido casi 60 demandas de intentos de presuntos actos de fraude, para no decir ha habido fraude, entonces no había manera que esto dé vuelta y de hecho las esperanzas que hemos tenido han sido válidas, pero no han tenido los resultados que hemos esperado. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos todos los latinoamericanos, y además quiero agregar un poquitito también acá. Creo que nunca en la historia los latinoamericanos nos hemos sentido tan representados por un presidente norteamericano como lo dije en el video que hemos tenido con Mamela y con Horacio. Es que nunca los latinoamericanos hemos visto como un presidente de Estados Unidos ha luchado tanto por nosotros, por más de que lo acusen de xenófobo, de racista, de machista y de fascista constantemente. Los números, tanto en materia de empleo, en materia económica, en materia de inmigración, son irrefutables. La cantidad de desempleo que ha caído desde 1970 en Estados Unidos no ha ocurrido ni siquiera con Barack Obama, o sea, el primer presidente afroamericano, digo bien,
no ha reducido números de empleo mientras él estaba en el poder. Los números económicos, ha construido la economía más próspera desde 1970, ha incrementado el gasto militar, lo que ha hecho en torno a defender la libertad de los valores occidentales, la libertad religiosa, la libertad de credo. Entonces, si ponemos a analizar todos los números, que podemos hacer todo un vivo para poder de alguna u otra manera estudiar punto por punto, lo pones al lado a un George Bush, republicano y conservador, ni siquiera está cerca, lo pones al lado incluso a George Bush el padre, incluso a Ronald Reagan, que ojo, no es un dato menor. No vamos a tener datos similares porque en efecto lo que ha hecho Donald Trump, que para mí es incomparable con los presidentes anteriores, dado que él ha estado apenas 4 años y los otros presidentes que le han antecedido a Trump han estado 8 años en el poder. Por lo tanto, yo diría, no es comparable, pero sí hay que decirlo, y con temor a equivocar, aunque algunos datos puedan ser imprecisos, de que los números que ha tenido Donald Trump en 4 años es demasiado, es muy extenso. Entonces, creo que ahora nos toca una responsabilidad doble, porque sabemos todos los antivalores que Joe Biden de alguna u otra manera representa. La libertad de expresión ha muerto en muchos estados de ese país. Y esperemos que Donald Trump ahora... En el mundo, En el mundo. Sí. Pero esperemos ahora que cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca, y yo tengo la esperanza de que las alternativas que él empieza a construir con todo el imperio empresarial que tiene detrás, hay que recordar eso porque Trump viene del mundo empresarial, tengamos la esperanza de que él de alguna u otra manera puede, invirtiendo todo, la mayoría de los capitales que él posee actualmente, para invertir en plataformas alternativas que pongan de una vez en tela de juicio que en Estados Unidos existe un monopolio desmesurado, incontrolado, que tiene que romperse, porque de hecho hay muchas leyes antimonopolio en Estados Unidos que ahora que ha pasado todo esto nos hemos dado cuenta que no se estaban respetando. Por lo tanto, si las demandas que pesan encima de la compañía Facebook con WhatsApp y con Instagram, si efectivamente comienzan a tener competidores, no tengo la menor duda de que todo el polo conservador, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, por fin de una y otra, o sea, de una vez y para siempre puedan cobrar efecto, porque esto no puede continuar así. De alguna u otra manera tenemos que romper con ese monopolio, comenzar a competir, a ver cuáles son las mejores redes para nosotros los usuarios, para que podamos estar haciendo transmisiones en vivo como estas y no tengamos el miedo de que se nos esté censurando por decir que hubo presuntos fraudes en algunos lugares, de que hay problemas de presunta pedofilia, ya saben qué cosa, con el hijo de Biden, con Hunter Biden, de decir, por ejemplo, de que hay, por hablar simplemente de biología, por hablar en contra de la Planned Parenthood, no podemos hablar de esas cosas tranquilamente porque corremos el riesgo de ser censurados cada rato. Incluso no podemos siquiera mencionar o hacer publicaciones de que hubo fraude porque nos tildan los verificadores de que es una información imprecisa, de que falta contexto, de que está adulterada, etc. Y bueno, de alguna y otra vez, de alguna u otra manera, de una vez por todas, podamos ya desquitarnos de este monopolio, comenzar a recobrar y respirar las libertades que ya se han perdido en todo el mundo y por sobre todo en Estados Unidos, el país de las libertades en teoría, y bueno, podamos de una vez por todas hacer frente a toda esta involución cultural que ya está teniendo muchísimo avance en Estados Unidos y en América Latina. Y si nosotros cruzamos los brazos, no podemos tener demasiadas esperanzas. Así que bueno, yo creo que el bloque occidental va a ser uno de los elementos de trinchera que va a servir para poner en tela de juicio todo el establishment y el avance multitudinario que el progresismo está teniendo en toda esta parte del hemisferio. Concuerdo completamente con todo lo que has dicho y primeramente así como que hablando de la parte de las elecciones, creo que es como muy grave el ver cómo una nación tan próspera y tan avanzada como Estados Unidos pudo haber tenido un fraude tan notorio o irregularidades tan notorias como las que se dieron. O sea, yo recuerdo en el 2016, poco más tarde de las 10 de la noche ya se conocían los resultados, ya se sabía quién era el presidente electo. Y este año, bueno, el año pasado, el 3 de noviembre en las elecciones, Donald Trump salió a las 2 de la mañana a decir, son las 2 de la mañana y todavía faltan casi 10 estados de terminar de contar votos. Y lo que es ilegal es que lleguen votos que nadie sabe de dónde provienen, que se empiecen a contar a las 4 de la mañana. Y desde ese momento, aunque en ese momento todavía los resultados le favorecían en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania,
él sabía perfectamente lo que iba a pasar cuando llegaran los votos por correo, porque lo llevaba diciendo muchos meses que los votos por correo iban a ser una estrategia de la izquierda pues para manipular el resultado de la elección, y claramente así fue. O sea, se vieron como en Wisconsin llegaban votos, llegaban, por ejemplo, 100,000 votos por correo y ni uno solo era para Donald Trump, lo que es estadísticamente imposible. Y lo que es peor es la censura que se dio a todas las acusaciones de irregularidades, porque se cree que este es un tema de Trump, ¿no? Y este no es un tema de Trump, este es un tema de legalidad y de que los 75 millones de ciudadanos estadounidenses que depositaron su voto por Donald Trump merecen tener pues unas elecciones certeras y saber a dónde se fue pues su sufragio, ¿no? O sea, no puede ser que lleguen votos a las 4 de la mañana. Realmente en Georgia llegaron votos hasta una semana después de las elecciones, porque todavía habían pasado más de 7 días y Donald Trump seguía con una ventaja pues sólida en Georgia, también en Carolina del Norte, que gracias a Dios en ese todavía le mantuvieron la ventaja, pero en muchos otros tenía una ventaja y más de 5 o 6 días después se le revirtió por votos que nadie sabe de dónde llegaron. Y lo peor, pues, es toda la censura que se dio en redes sociales y que se sigue viendo, pero lo que nunca habíamos visto es que se censurara drásticamente y, pues, se podría decir que sin ningún tipo de pudor al presidente del país más poderoso del planeta. O sea, podemos ver cómo en Facebook o Twitter tienen cuentas dictadores socialistas de izquierda como Maduro, y a un personaje como Donald Trump que simplemente está diciendo que no quiere que que se haga violencia, que se actúe de manera pues vandálica, violenta, pero que sí se llegue a una certidumbre de por qué se dio ese resultado electoral. Y pues es una gravedad muy grande el hecho de lo que nos espera a las naciones latinoamericanas, que tenemos democracias mucho menos sólidas que la de Estados Unidos, porque pues si en un país como Estados Unidos puede pasar esto, ¿en qué otro país no puede, no? Y pues toda la agenda progresista que se va a impulsar desde la Casa Blanca, claro que va a ser pues algo que pues podemos estar seguros que va a llegar, porque tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y creíamos que íbamos a poder mantener la mayoría en el Senado, pero pues claramente no fue así. Ya con el voto del vicepresidente, de Kamala Harris, ya hacen los 51 votos del Senado. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que va a tener que ser un tiempo en el que la sociedad civil se movilice mucho más y se creen nuevas redes pues de libertad de expresión. Yo también confío en que Donald Trump pues va a abrir como estos espacios, porque realmente su base es muy fiel a él. O sea, yo creo que muy pocos presidentes han logrado construir una base tan sólida de apoyo como lo que construyó Donald Trump. Y yo sí creo que podría catapultarlo esto para el 2024 o para que él apoye a otro candidato republicano en el 2024, pero no creo que desaparezca de la vida pública Donald Trump. Me parece, ay, perdón, me parece súper importante lo que están hablando, aclarar algo. Realmente creo que con estas elecciones en Estados Unidos se vio la cantidad de mafia que había detrás y también, ¿no? Que los estadounidenses pensaban que estaban viviendo en democracia, pero tampoco su democracia era tan sólida, ¿no? Lo que vos decís, Latinoamérica es lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda si en realidad ya no queda democracia? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué va a hacer la sociedad si el voto ya no nos garantiza nada, ¿no? Es muy fuerte Yo quiero agregar simplemente el mero hecho de que imagínate vos que la revista, o sea, esta revista que le daba la popularidad a Obama hace ya más de 12 años supuestamente, Gallup. Imagínate que Obama fue electo en su primera elección con 69 millones de votos en el año 2008. En el año 2012, cuando derrotó a Romney, tenía 65 millones. O sea, incluso fue reelecto con menos cantidad de votos de lo que obtuvo al primer mandato. O sea, de 69 millones bajar a 65 quiere decir que no sos tan popular como aparentás. Y sin embargo, Donald Trump, que si bien tuvo menos votos que Hillary Clinton en 2016,
Lo cierto es que ganó mucho más estados que Hillary Clinton, evidentemente, pero tuvo 62 millones y para cuando fue reelecto tuvo casi 75 millones. Lo que pone de manifiesto que la figura de Donald Trump, por más de que el país digamos, ha llegado a un punto de polarización tal que nunca en su historia ha tenido, evidentemente la figura de Donald Trump, por más de que los medios sistemáticamente han mentido y han manipulado mucho sobre quién es Donald Trump y cómo ha manejado sus políticas, evidentemente que es muy querido. Y dijo algo Javier que es muy interesante remarcarlo. No se trata de Donald Trump. Y yo me arriesgo a decir, y por más de que yo, digamos, sea un seguidor de Donald Trump por sus políticas, más que nada, lo que sí hay que mencionar y hay que recalcar es que Donald Trump ha tenido un impacto terriblemente alto y positivo y que él fue reelecto con determinados votos que ningún presidente lo ha tenido. Y que si evidentemente se llegara a hacer unas elecciones transparentes y por más de que en esas elecciones transparentes, quitando el voto por correo, y Donald Trump no llegara a ser elegido, eso hay que reconocer por más de que no nos guste, porque al fin y al cabo la democracia es esa, la democracia que es la dictadura de las mayorías. Y si se llegaran a recontabilizar los votos y alejáramos de ese sistema que se presta a los presuntos actos de fraude, y si Joe Biden ganara por un voto o por 10.000 votos, hay que darle las elecciones porque esa es la democracia. Que esto no se entienda que nosotros queremos que Trump gane por más de que consiga las vías ilegales para hacerlo, no, o sea, yo voy a estar en contra de que Donald Trump se robe las elecciones. Esto es una cuestión de institucionalidad y de democracia, y que se ha roto la institucionalidad de Estados Unidos y la democracia para favorecer a Joe Biden en este caso. Esa es la pura realidad, y las irregularidades son más que evidentes. Y totalmente de acuerdo. A mí me llama mucho la atención ese último punto que dices, que básicamente ningún presidente en toda la historia de los Estados Unidos, en su reelección o en su segundo periodo de presidentura, había doblado o aumentado el número de votos como Donald Trump. Todos habían bajado y casi por la mitad, ¿eh? Entonces, es impresionante cómo, si es que hubo fraude, que es muy probable, tuvo que haber sido un gran fraude, ¿no? Porque demasiadas personas votaron por Donald Trump. Y pues nada, ¿no? También me gustaría recalcar estos dos temas que Donald Trump pues venía advirtiendo desde hace mucho, como ya dijeron que si las elecciones o las votaciones eran por correo, iba a haber mucho fraude. Y hay un video que muy pocas personas vieron, que es Bernie Sanders, un día antes de las votaciones, le hacen una entrevista increíble. Haz de cuenta que predice todo, predice los estados en los que de repente Trump estaba ganando, que son Michigan, Minnesota, Georgia, en el que sabemos que tenía de 89% de votos escrutados hasta un 94 o 92, y de repente se para el conteo, al día siguiente, 4 de la mañana salen otros votos, todos son para Biden, ¿no? Todo eso lo predijo Bernie Sanders un día antes de las votaciones. Entonces, para mí está clarísimo. Y pues él venía repitiendo este mismo lema, ¿no? De que todos los votos vamos a contarlos, ¿no? A diferencia de Trump, que dice que los fraudulentos, pues no, esos no. Pero, en fin, se me hace muy buen preámbulo para, pues, el tema a tratar, que va a ser lo sucedido en el Capitolio, ¿no? Que justo le da origen que Trump le pide a Pence que regrese los votos, los votos a los estados, para que los vuelvan a verificar, y bueno, Pence le dice que no tiene la autoridad bajo la Constitución para hacerlo, ¿no? Hay todo un tema de si es legítimo o no hacerlo, y pues bueno, lo sucedió en el Capitolio, es tremendo. ¿Qué opinan de eso? Para mí es muy fuerte, sobre todo el hecho de ver cómo la policía fue la que abrió el Capitolio para que la gente entre, y luego ver también que mucha la gente que entró era gente que era de antifas. O sea, sí había manifestantes genuinos, autoconvocados, que estaban enojados, indignados con la situación y se fueron a manifestar, como, seamos honestos, sucedería en cualquier país del mundo. Ahora, hubo ahí como una especie de arreglo, o no se entiende qué pasó, pero en un momento determinado la policía permite que la gente ingrese al Capitolio y había gente que realmente parecía puesta para hacer una escena patética ahí en el Capitolio, y que cuando los miramos de cerca, incluso hay uno en el cual sale una foto, se ve que tiene tatuado símbolos de antifas. Entonces ahí como que queda en evidencia. Luego el ver, ¿no? Cómo
Twitter y todas las redes sociales censuran a Trump una vez que él sale a decir que por favor no sean violentos, que vuelvan a sus casas, que habían perdido, pero que no pasaba nada, que esto seguía, ¿no? O sea, cuando él llama a la paz, o sea, discurso de odio cuando él llama a la paz, ¿no? Porque entendamos que a la gente que nos escucha y no piensa como nosotros, decirles que a nosotros nos dicen que somos los nazis, que somos los violentos, que somos los que no respetamos la democracia y los procesos democráticos, pero en realidad ese es el juego de la guerra psicológica, el hacernos pensar y sentir que las personas que sí están abogando por la democracia son las que no abogan por la democracia y son el problema, digamos. Y creo que esto quedó súper claro, ¿no? Con la censura de Twitter a Trump y que no, hasta hoy la cuenta de Donald Trump no volvió, ¿no? Si eso no es odio y totalitarismo, no sé qué es. Hay otra cosa que me gustaría resaltar de lo sucedido, que es que también se vio quién era quién, ¿no? Desde Pence hasta mandatarios de distintas partes del mundo que cuando ni bien había ganado Joe Biden, bueno, supuestamente ganado, perdón porque no ganó para mí, salen todos a decir muchas felicitaciones al presidente electo Joe Biden, cuando la cosa no estaba definida todavía, habían un montón de irregularidades, como Brian dijo, y también ver, por ejemplo, que en países como Inglaterra se está debatiendo si Donald Trump va a ser una persona que la van a recibir ahí o no. ¿No? Eso es muy fuerte de ver la dimensión de esto, encontrar gente infiltrada, chinos infiltrados detrás de las protestas, ¿no? O sea, cosas raras que vos decís, esto me hace ruido, pero que los medios no lo van a sacar y que se difunden gracias a las redes sociales. Nadie puede decir que es fake news porque no sé si vieron el meme que salió estos días de el nenito tapando el auto, como que era Twitter y que estaba tratando de tapar todo y no podía, porque la gente sale a hablar, la libertad de expresión va a seguir existiendo. Y me encanta citar una frase que decía Faustino Sarmiento, que por ser argentino, las ideas no se matan, o sea, van a tener que matar a la persona y aún así no van a poder matar la idea, lo que pensó, lo que idealizó, y eso no lo van a poder cambiar. Entonces la libertad de expresión va a seguir sucediendo y algo que yo dejé sentado hoy a través de mis redes sociales era, es muy pésima la estrategia que usan si quieren implementar un totalitarismo a nivel mundial, porque la gente se está dando, pero remil cuenta, ¿no? O sea, ¿y cómo pasa con redes sociales como WhatsApp también esto de, bueno, chao WhatsApp, vamos todos a Telegram, no importa más nada, ¿no? Eso creo que la gente, esto está generando un efecto contraproducente. Y lo que vimos en el Capitolio considero que es el principio de muchas revueltas sociales en el mundo y sobre todo en Occidente, que van a ser, creo que la última posibilidad de defender del avance del totalitarismo a nivel mundial, ¿no? Mira, de hecho, Mamel justamente nos narraba hace unas horas, o sea, hace unos días atrás, de que cuando las feministas, o sea, narró un suceso donde las feministas toman el Capitolio y cuando el movimiento terrorista Antifa casi prende fuego a la Casa Blanca, es decir, al poder de la mayor magistratura del país más poderoso del mundo, eso no fue querer socavar la democracia ni el Estado de Derecho, no. Era una protesta pacífica, se luchaba por derechos, etcétera, pero cuando se infiltran estos mismos miembros de este grupo terrorista, catalogado así por el propio presidente, ahí sí se trató de hacer un golpe de Estado, se trató de socavar la democracia norteamericana, se atacó a las instituciones, fue un asalto a un poder del Estado, etcétera. Entonces, en ese sentido, tipo, nosotros nos hemos dado cuenta de que los medios de comunicación ya han dejado de ser medios de comunicación, porque si tal fuera el caso, en realidad ellos estarían informando y no manipulando. O sea, de hecho, podemos hacer un episodio entero en donde podamos hablar estrictamente de Cable News Network, más conocido como CNN, que en realidad es un medio fundado por una persona que era íntimo amigo de Fidel Castro. Cosa que obviamente, para que tengan una idea, pueden analizar y estudiar la historia de este señor y van a ver que nació justamente para ser un aparato de propaganda del Partido Demócrata Estadounidense y de toda la progresía, tanto yanqui como latinoamericana. Entonces, no solamente que hacen falta medios alternativos, sino que además hacen falta redes alternativas. Y yo creo que esto, no quiero pecar de pesimista, pero
creo que esta lucha que vamos a emprender no tiene una cantidad de años específica que vamos a tener que luchar. Esto puede durar muchos años. Y bueno, la cuestión es luchar hasta cuánto podamos y ver en qué va a terminar desembocando todo esto. Así que todavía hay un larguísimo camino por recorrer. Yo creo que es muy importante esto de lo que hablaban, por ejemplo, que verdaderamente lo sucedido en el Capitolio nos hizo ver quién es quién, ¿no? O sea, el hecho de la actuación de Mike Pence, a mí lo que me dio a entender es que estaba posicionándose para en el 2024 poder lanzarse. ¿Por qué? Porque se desmarcó de la figura de Donald Trump y se apegó a toda la cúpula del Partido Republicano con la que de por sí a la que de por sí él pertenecía. Porque hay que recordar que en el 2016 todos los republicanos estaban en contra de Donald Trump. El propio Mitch McConnell, Ted Cruz y todos la cúpula republicana no quería que Donald Trump llegara, y finalmente, como los republicanos de a pie votaron por él, pues tuvieron que aceptarlo y tuvieron que, pues, aplacarse y apoyar la política de Donald Trump. Pero realmente era más una alianza con Donald Trump por conveniencia del partido, por beneficio de votantes, pero no era que realmente fueran unos, pues, fervientes seguidores del presidente Donald Trump. Entonces, su actuación, pues, parece muy lógica, y además, pues sí, empezó a verse muy solo Donald Trump porque todas las redes lo censuran, todos los medios lo atacan, el Partido Republicano se le voltea. Entonces, Mike Pence se vio entre la espada y la pared y tuvo que elegir, pues, lo que era más conveniente para su vida política, que era, pues, ponerse del lado de toda la cúpula de su partido, y lo que seguramente le había dicho Mitch McConnell, porque Mitch McConnell tuvo una reunión con los republicanos, con los senadores republicanos, para antes del 6 de enero, pues básicamente ordenarles que votaran a favor de validar la votación, porque si no iba a ser una división muy, muy dura del partido, que es lo que yo creo que va a pasar, porque muchos republicanos van a tener una cierta especie de, pues, rencor con todos los congresistas y senadores que le dieron la espalda al presidente, que yo creo que tiene mayor margen de aprobación en el Partido Republicano en muchas décadas. Creo que tenía el 96% de aprobación en el partido. Y yo aseguraría que en el 2024, si se volviera a lanzar Donald Trump, los votantes de a pie del Partido Republicano volverían a ponerlo, volverían a elegirlo, porque no hay otra figura poderosa, fuerte al interior del Partido Republicano. Y ya hablando del tema de la toma del Capitolio, pues es obvio, y hubo muchos videos en los que se veía que había personas de Antifa que habían estado en otras manifestaciones. Se ve también cómo los policías les abrieron las puertas para entrar. O sea, realmente no fue una toma del Congreso, los dejaron entrar. Y realmente ni siquiera se vio como una manifestación violenta, porque lo único que se veía era gente tomándose fotos, gente en la oficina de Nancy Pelosi, pero violentas como tal, que hayan agredido a alguien, no se vio eso. Lo que sí se vio es que la policía asesinó a una mujer que estaba al interior del Capitolio, y ellos mismos la habían dejado pasar. Hago un paréntesis ahí en eso. La gente no sabe esto, pero se difundió, por ejemplo, que fue tipo, la mujer que mataron fue algo como de la nada existencial, entrando de lo más tranquila al Capitolio, siguiendo a la multitud, la agarran, ¡zas!, la matan de la nada para decir murió alguien. No, o sea, como hacerlo más grave sin razón. Ahí te das cuenta lo terrible de todo lo que han tramado, ¿no? A mí me llama mucho la atención que, o sea, a pesar de que murieron 5 personas, creo que no hay ni una sola persona que diga que es algo aceptable. Todos afirmamos, hasta los seguidores de Trump, que es algo repudiable y que nadie quiere lo que pasó en el Capitolio. A diferencia, pues, de otras personas que, pues, sí terminan apoyando manifestaciones que se tornan violentas. Podemos tomar el claro ejemplo de Michelle Obama, incitando mucho a que la gente salga a las calles y prácticamente su derecho de Black Lives Matter, y los disturbios y muertes o sea, todo el tema de la delincuencia y la seguridad estuvo
muchísimo más fuerte que estas 5 muertes que hubo en el Capitolio, que, pues, por supuesto que son tragedias, pero no se compara. Y lo impresionante es la narrativa de los medios. Hacen de lo que pasó algo muchísimo más grande, ¿no? Porque tomando en cuenta los hechos, que es cierto que algunos policías dejaron entrar a estas personas, se sabe, ya que algunos fueron de Antifa, como bien dijeron, hay uno del tatuaje que estaba en las mismas marchas de Antifa, otros, al parecer, pueden ser seguidores de Trump, pero independientemente de eso, está claro que el presidente en ningún momento incitó a la violencia, ¿no? O sea, de hecho, aquí tengo un tweet, se los voy a leer, estas son las cosas y los eventos que suceden cuando una victoria electoral aplastante y sagrada es despojada de manera tan brutal y sin ceremonias de los grandes patriotas que han sido maltratados injustamente durante mucho tiempo. Vete a casa con amor y en paz. Recuerda este día para siempre, ¿no? Más tarde sube un video pidiendo que por favor se vayan, que las emociones se calmen y todo, y lo vuelve a censurar Twitter. Entonces, impresionante justo el papel que juegan los medios de comunicación. Tomo otro ejemplo en nuestro país. Pues está López Obrador, AMLO, que no muchas personas quieren, y actualmente hay un grupo que se llama Frena, que es liderado por Gilberto Lozano, y él, pues al igual que Trump, convocó una marcha, pues para pedir que se vaya el presidente, ¿no? ¿Y qué pasa? Esas marchas de vez en cuando sí pueden llegar a ser un poco más violentas, y a diferencia de Trump, Gilberto Lozano, pues es un empresario, bueno, igual, un burgués, pero es grosero, se puede decir que a veces pareciera que sí incita a la violencia y no hay nada de censura, ¿no? Yo digo, yo prefiero mil veces a Gilberto Lozano que AMLO, pero aún así es increíble cómo Trump pidiendo a paz y borran esos tweets o videos. De hecho, hay uno que hasta impidieron que la gente lo retuiteara, ¿no? Entonces se me hace, no sé, cañón impresionante el tema de la censura, que nos lleva al segundo punto, ¿no? ¿Ustedes creen que existe el Ministerio de la Verdad, haciendo pues referencia a la novela de Orwell de 1984? En efecto, sí, o sea, porque nosotros tenemos, digamos, medios de comunicación eh, que critican todo lo que ellos son. O sea, ellos critican básicamente la censura, critican el odio, critican el divisionismo, critican el fascismo, etcétera. Pero todo eso lo que ellos critican son ellos mismos y ellos son los que en pocas palabras dictaminan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo moral y qué es lo inmoral, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y en pocas palabras, no solamente ellos, sino las propias redes sociales, quienes hoy en día, a diferencia de allá del año 2010, 2011, 2012, 2013, donde las cosas eran plenamente contrapuestas a cómo son hoy, son quienes dictaminan esto es lo real y esto es lo que falta contexto, esto es falso, esto no está agregado en fuentes oficiales, etcétera. Y ya hay quienes supuestamente dictaminan eso. Ahora, de allí a que la gente sea, perdón por la palabra, pero de ahí a que la gente sea burra o tonta y se la pasen creyendo a esos eh, hacedores de la verdad o acreedores de la verdad o como se los pueda llamar, es otra cosa, evidentemente, porque nosotros no hemos caído en su engaño. Hoy estamos reunidos aquí porque precisamente entendemos que todo lo que están haciendo es manipulado, falso, mentiroso, con propósitos políticos, etcétera, que no están, digamos, transmitiendo la información como fidedigna, verdadera y válida, sino que simplemente lo que están haciendo es seguir un guión políticamente correcto, por ya sea por cuota de aceptación social, para estar en la moda, para generar dinero, para mantener, digamos, a todos los periodistas que en realidad son una manga de terroristas, embaucadores de la información, manipuladores y empleados, porque de verdad yo no les puedo describir ni siquiera como periodistas, o sea, son terroríficos y su sello de identidad es justamente eso, el terrorismo informativo. No podemos decir que ellos están transmitiendo tal cual como son las cosas, o sea, y esto es algo que no va a cambiar. No podemos decir de que en el futuro se va a abolir este Ministerio de la Verdad. Yo creo que esto va a continuar con más fuerza y estoy convencido de que esto va a ser apenas el inicio de dicho Ministerio de la Verdad, de que ellos en el futuro incluso yo creo que van a normalizar la censura y que eso ya va a ser algo común y corriente hasta el día que nazcan plataformas alternativas a Google, a todas las redes sociales y a todas las plataformas digitales habidas y por haber para poder transmitir ideas, porque caso contrario todos nosotros en algún momento vamos a ser tildados de fake news por criticar a Biden, por hablar de China, por
criticar las acciones del hijo de Biden, que son absolutamente deleznables y repudiables, por hablar de biología, o sea, por hablar de asuntos muy profundos o polémicos como la cuestión del aborto, la cuestión del Estado, la cuestión del socialismo, del comunismo. O sea, hay interminables cantidades de temas políticamente incorrectos que ya no vamos a poder tocar abiertamente y que incluso vamos a correr el riesgo de que todos seamos decapitados de las redes sociales porque están dictaminando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y de eso ellos no tienen agenda de retroceder un solo milímetro. Esa es mi lectura sobre el tema. A mí lo que me parece como muy interesante es que antes se podría decir que este Ministerio de la Verdad hubiéramos pensado inmediatamente que sería el Estado, ¿no? O sea, en una sociedad tradicional se diría que el Estado es pues el que dice que es lo correcto. Llega un gobierno de derecha y antes pues imponía tal cual la ideología de derecha en la educación, en la cultura, y pues censuraba lo que no era así. Llegaba uno de izquierda y hacía lo mismo, ¿no? Y hoy, pues estamos viendo que el Estado realmente ha perdido totalmente esa tarea, que también yo estoy totalmente en contra, pero ahora ya los que lo están haciendo son pues del sector privado, ¿no? O sea, los que tienen mayor capital, los que tienen mayores medios, se están convirtiendo en los dueños de la verdad y pueden manipularla pues a su beneficio, porque realmente ahorita nosotros pues podemos tener la esperanza de que Trump cree una red social alternativa donde no se censure a nadie, pero eso va a ser gracias a que Donald Trump es multimillonario. Pero si no lo fuera, el pueblo, la gente común y corriente de a pie sigue sin tener ninguna alternativa para escuchar o conocer la verdad. O sea, simplemente el que tiene dinero, el que tiene los medios, el que tiene poder, es el que puede manipular y dominar a la gente. Y eso es justo de lo que se queja la izquierda. Justo la izquierda se queja de, los privilegiados, o son los burgueses, o son los que tienen los medios de producción, pero realmente son ellos los que se benefician de todo eso para imponer una agenda ideológica, para restringir el conocimiento de la verdad, para censurar todo lo que no vaya de acuerdo a la corrección política que ellos fomentan. Entonces, yo sí lo veo como algo pues muy grave, y si no se pone un alto, porque yo diría que esto sí es algo que se debe de regular por parte del Estado. Debería de haber una ley que impidiera tal cual la censura por parte de particulares, y más a una institución gubernamental o a un servidor público, porque cuando tú estás censurando a un servidor público como es el presidente de los Estados Unidos, no solamente lo estás censurando a él, estás privando a la población estadounidense del derecho al acceso a la información, que es un derecho constitucional en Estados Unidos, y por lo menos en México también lo es. Yo creo que en la mayoría de las naciones tienen derecho al acceso a la información. Entonces sí es como algo mucho más trascendental que solamente, pues, se censuró a alguien, ¿no? O sea, es realmente cómo se está privando a la población de cierto conocimiento de ciertas ideas para que se podría decir que las ideas de izquierda políticamente correctas tengan vía libre y no haya quien las contradiga, ¿no? Con lo que dices, Javi. Perdón. No, después Con lo que dices, Javi, a mí me llama muchísimo la atención. Me gustaría hacer un contraste. Justo en China, a ver, lo que diga el gobierno, lo que diga el Estado o el presidente, eso se hace, ¿no? Y si el presidente o el gobierno quiere censurar, ellos son los que dicen esto va a salir y esto no, porque es comunista. En Estados Unidos tenemos algo totalmente distinto, que es en un país con Trump que se volvió muy, muy capitalista y libre mercado casi, casi. Al revés, el monopolio o el poder lo tienen las grandes corporaciones como Facebook, Twitter, y aquí el presidente no es el que censura, sino estos monopolios son los que censuran al presidente, ¿no? No sé, a mí se me hace muy, muy, muy interesante esto, y justo hoy vi una conferencia de Tucker Carlson, que es este periodista de Fox News, Sí. un jugador bastante bueno, que él se cuestionó que después de todas las marchas y protestas en contra del capitalismo, Black Lives Matter, vio como la gente estaba siendo prácticamente o engañada o no sabía si ese es como su verdadero fin, ¿no? ¿Qué vio? Que destruían negocios de pizzas, de lavanderías,
¿no? Estos negocios pequeños que en realidad no son como que los meros ejemplos del capitalismo puro, que no hicieron nada a ninguna tienda de Apple, de Google, de Facebook, a esas no las tocaron, todo fue atacar a los negocios pequeños que apenas si sobreviven en Estados Unidos, ¿no? Y segundo, pues a ver, también esto ocasiona que le den más poder a las grandes corporaciones, como con la pandemia, ¿no? Otra vez cierran los negocios pequeños y las grandes corporaciones como Amazon, Jeff Bezos se hizo más rico, Walmart, todo esto siguió abierto para que siga aumentando su poder y monopolio. Entonces, al final yo creo que este ministerio, la verdad, pues es ya internacional, ¿no? No es tanto como decíamos un gobierno, sino más bien como monopolios que ya tienen su alcance a nivel mundial, ¿no? Que lo vemos con Twitter, Amazon, Google, Facebook. Y bueno, o sea, ejemplos claros de cómo es lo que diga Facebook es la verdad, o lo que diga Twitter es la verdad. O sea, a ver, está el ejemplo de que por Ted Cruz, no sé si se acuerdan, que lideró un grupo de senadores para que auditaran los votos, ¿no? Y se examinaran su autenticidad, ¿no? Y si no fueron fraudulentos. ¿Qué pasó? Creo que Nancy Pelosi y Instagram es lo que más estuvo fomentando y publicando, es que ordenaron una orden de arresto a esos senadores que pedían verificar los votos. Entonces, como ellos creen que la elección no fue fraudulenta, porque alguien más piensa y vamos a decir, quiere verificar si sí es o si no, ya los quieren meter al bote. Entonces se me hace, no sé, impresionante. Sí, bueno, para todos los que nos están mirando, les dejamos también nuestras redes sociales mientras vamos avanzando con este tema del Capitolio. Un poco que nos sigan en Twitter, bueno, aunque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí con tanto totalitarismo de las empresas tecnológicas. @bloque_o, así estamos. Si no, busca Bloque Occidental y te va a aparecer. Y en Instagram, Bloque Occidental Oficial, ¿no? A mí me gustaría decir también, con todo este tema de las redes sociales, que es muy importante tener en cuenta también que el comunismo evolucionó, que ya no es lo que era antes o que fue en su momento, sino que ahora tiene otras herramientas que nunca pensamos que las iba a usar porque siempre pensamos que eran propias del mercado, o que había algún tipo de, no sé, de relación con otro tipo de ideología, pero ahora nos topamos con que las empresas tecnológicas en realidad no son empresas tecnológicas, en realidad son instrumentos serviles a estos capitalistas, comunistas, que están tratando de dominar el discurso y la libertad de expresión de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy fuerte esto y a mí me gustaría ir en profundidad más a lo que es Sudamérica, hablar un poco del tema que se viene muy fuerte, que tiene mucha relación con las redes sociales y no lo estamos viendo, que es el tema del transhumanismo. Quizás muchos lo conocen a Miklos Lukács y han visto un poco cómo él habla sobre esta temática, que es lo que se viene con todo. Y me parece súper importante que empecemos a mirar cómo ese colectivo se está metiendo con una promesa de un gran paraíso que puede traer la tecnología, ¿no? A Latinoamérica, a Sudamérica, fomentando el tema de que la tecnología, el Internet y todo ese tipo de cosas estén monopolizadas por el Estado, ¿no? Realmente hay que dar la pelea en eso porque nosotros necesitamos que siga habiendo libertad de expresión en América y para eso necesitamos atacar justamente esto que monopoliza. Ustedes saben que esto que vemos en Estados Unidos, de que todo esté como entramado, de que todos los políticos tengan una mafia, de que esté conectado con los medios de comunicación, con las redes de trata y las redes de narcotráfico, que todo esto esté todo comunicado, esto se da también en América, ¿no? O sea, acá también en América, en Sudamérica ha sucedido que han matado personas de los medios que han salido a hablar en contra de las redes de trata, denunciando a gente que vos dirías, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y todo estaba conectado, ¿no? Y por atrás los medios encubriendo, haciendo propaganda en contra, y vos decís, ¿por qué? ¿No? O sea,
hay algo que yo he detectado hace mucho tiempo también, y es el tema de que los medios de comunicación de Sudamérica, por decirles, ¿no? Qué sé yo, hablemos de TN en Argentina, de otro medio de Paraguay, de un medio de México, de un medio de Colombia, están todos conectados en una sola red de medios de comunicación. Tienen un solo discurso y trabajan hacia el mismo lado, ¿no? Y esto no ha sido más que la estrategia del comunismo para tratar de desestabilizar a Occidente, que no pudo en algún tiempo pasado, pero que ahora sí, digamos, el comunismo nunca desapareció, lo único que hizo fue cambiar de estrategia. Y ahora que nosotros estamos viendo su nueva estrategia, tenemos un reto de frente que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para que esto pare en Sudamérica particularmente? Porque si hay algo que como sudamericano nos importa es el impacto, ay, perdón, se me estaba cayendo algo, el impacto que tiene en la geopolítica nuestra, esto, que es que se haya caído un pilar de la libertad de Occidente, ¿no? Total. Yo particularmente en relación a ese tema, para, digamos, como reflexión final de mi parte, yo lo que agregaría es lo siguiente. Es cierto que hemos perdido un elemento activo de la política, o más o menos, o sea, para ponerlo en términos más habituales, de todo lo políticamente correcto. Vamos a decirle que Donald Trump fue básicamente uno de los, no quiero sonar muy desesperanzador, pero fue uno de los últimos pilares que teníamos todavía vigentes. Ahora, con eso yo no quiero decir que evidentemente no vamos a volver a tener un presidente republicano que defienda valores occidentales, que defienda la cristiandad y todos nuestros valores culturales en líneas generales, ya sabemos cuáles son. Ahora lo que nos toca desde nuestras trincheras es básicamente prepararnos para lo que se va a venir. Donald Trump ya no va a ser reelecto, ya no hay formas, ya retorna a su casa dentro de 10 días. Lo que podemos esperar además de las redes sociales, yo creo que también por otra parte tiene que ser más autocrítica y no simplemente nuestra lucha se basa en el anti esto, anti lo otro, etcétera, etcétera. Creo que de alguna u otra manera deberíamos de contribuir, no cometer los errores de la derecha, digamos, más antigua, que en realidad se basamentó más en hacer el juego del anti y de cederle a la izquierda terrenos muy importantes en pos de las libertades. Por eso es que ellos se abanderaron de causas que nunca les perteneció, y por sobre todo no a la tibieza, porque muchos, miles y millones podrían ser incluso las personas que se han infiltrado dentro de nuestros propios movimientos bajo la sombra de ser de derecha, de defender a Occidente, etcétera, etcétera, pero que terminan declinando a sus aspiraciones de defender nuestros valores. Que por el camino te salen con que no, que en realidad no era lo mío, que en realidad esto, digamos, esta lucha ya no tiene maneras de continuar, que en realidad hay que bajar los brazos, que al fin de cuentas todo esto va a tener que ser destruido, etcétera. No, porque con esa actitud en realidad nosotros ya entregamos a prácticamente todo el mundo o a todo el planeta básicamente la corrección política, y esto va a venir contra nuestras libertades y ellos no van a parar, no van a parar ni retroceder un solo segundo. Yo creo que avasallar nuestras libertades va a ser un primer paso, pero de retornar al viejo comunismo en el sentido de que nos van a asesinar ya no sabemos. Cualquier cosa puede ocurrir a futuro. Si ya han sido capaces de normalizar el aborto, la censura, digamos, la falsificación, o sea, hay muchas cosas todavía que pueden venir, pero creo que para eso vamos a necesitar mucha valentía, mucha prudencia en esta batalla y por sobre todo mucha perseverancia. Nada más esos tres valores quería agregar. Yo creo que es como, claro que es una pérdida gigantesca el perder pues al presidente más poderoso del mundo como un aliado. Realmente, él realmente llevó la causa de la libertad, la vida, la familia y todo a instancias internacionales, y a diferencia de lo que muchos dicen, que era homofóbico y que era neofascista, entre muchas otras cosas, Donald Trump peleó contra la persecución de homosexuales en Medio Oriente, en las Naciones Unidas, defendió las libertades religiosas en los países musulmanes, entre muchas otras cosas. Pero yo creo que lo más valioso que pues ahora nos toca es lo que Trump dejó. O sea, yo siento que Estados Unidos sí es una cosa antes y una cosa después de Trump. Sí marcó un precedente. ¿Por qué? Porque le habló a un sector
poblacional en Estados Unidos que no estaba pues inmiscuido en política. El sector trabajador, conservador, de clase media baja, blanco, cristiano, ese sector es un sector que despertó de manera muy, muy fuerte. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Estados Unidos, en muchos estados demócratas, les ponían restricciones para que no pudieran trabajar, para que no pudieran abrir sus negocios, para que no pudieran salir con la excusa de la pandemia. Sin que Trump dijera nada, las personas salían a manifestarse por luchar por su libertad y pedían tener derecho a trabajar, tener derecho a abrir su negocio, tener derecho a la libertad de movilidad en el territorio estadounidense. Entonces, yo creo que Trump sí dejó en la población pues esa idea de no quedarse callado, ser políticamente incorrecto, defender las cosas con, pues de una manera no política, porque él realmente, por eso levantó mucho a las masas, porque él realmente no era un político, no hablaba como político, no actuaba como político, y por eso la gente, la población estadounidense se logró pues sí, como identificar mucho con su figura, porque es alguien que defiende los valores estadounidenses, es alguien que defiende la libertad, que defiende los valores cristianos de Occidente, que defiende la vida, que defiende muchas otras cosas y que realmente ni siquiera los últimos republicanos defendían eso. O sea, podemos ver a un George Bush que vaya, sí era conservador, pero era un liderazgo mucho más tibio comparado con uno como el de Donald Trump. O sea, yo creo que el único que es comparable es Ronald Reagan, pero claro que los retos de la época de Ronald Reagan eran muy diferentes a los de ahorita. Por ejemplo, en su época la migración no era un problema y hoy sí lo es. Pero, pero bueno, yo creo que eso es lo que Donald Trump dejó. Y no solo a Estados Unidos, a la población, a mucha gente como nosotros. O sea, sí Donald Trump causó que ya no se quede callada la derecha, que normalmente era pues una derecha como pues de grupitos, parroquial, como muy, no sé cómo decirlo, poco movilizada, no tomaba las calles la derecha, no era una derecha que supiera alzar la voz y decir las cosas como políticamente incorrectas. Y eso es algo que pues, ya dejó un precedente y yo creo que va a ser muy difícil de quitar de la población estadounidense en lo pronto, se podría decir. Sí. Bueno, para finalizar un poco también a mí en lo particular, me gustaría resaltar el tema de ser críticos también un poco con en específico con la estrategia que Donald Trump usó para llegar a la presidencia de la nación estadounidense, porque si vamos al caso, como comentábamos hoy, el Partido Republicano no lo quería, no quería que él llegue y fue ese mismísimo partido el que lo traicionó después. Y eso que nos sirva a nosotros los sudamericanos de estrategia, de conocimiento, de aprendizaje, para decir, bueno, nosotros sabemos que hay partidos en Latinoamérica y estamos seguros que tienen coyunturas políticas donde no van a permitir que vos avances mucho tiempo siendo una persona íntegra de derecha. Entonces, entender también que es necesario formar nuevas propuestas en Sudamérica y nuevas alianzas para llevar adelante la lucha, ¿no? Que eso como que nos quede de aprendizaje para no repetir los mismos errores quizás. Súper bien. Yo con lo que más me voy o puedo reflexionar es que creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de querer, por ejemplo, no sé, si uno estudia ciencias políticas o derecho, tener esta idea de llegar al poder y una vez estando en el poder, pues hacer el cambio, ¿no? Porque estos cambios no son a largo plazo. Si vemos, o sea, tomamos el ejemplo de que Trump, siendo el presidente del país más poderoso del mundo, perdió las elecciones porque hay un poder más grande económico, pues nosotros menos vamos a poder. Pero la esperanza está en justo el legado que dejó Trump, que durante su mandato causó impacto cultural. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? A través de, como decía Brian, no tibieza, sino ser todos los días pues persistentes, estar informados, buscar la verdad. Y también pues quiero hacer mucho hincapié, pues en tener cuidado con el tema del relativismo, ¿no? Porque pues vemos que incluso
en pues, personas que admiramos o seguimos, que aparentan ser de derecha, pueden resultar ser de izquierda o progres. Y esto es porque, yo se lo he dicho siempre a Frida, que el progresismo, más bien el relativismo, es progresivo. O sea, que no se va a quedar solo en el tema del aborto, ¿no? Ese todos nos lo sabemos y está mal, ¿no? Pero haz de cuenta que el relativismo es una enfermedad que se va degradando cada vez más y se va metiendo en temas más difíciles. Y es por eso que en los mismos libertarios hay tantas discrepancias, hasta en esto de la censura, que si estuvo bien que Twitter censurara, que si estuvo mal, o que si el aborto, o que si la marihuana. A fin de cuentas, lo que estamos defendiendo son los valores judio-cristianos. Eso es la cultura occidental, ¿no? Los valores judio-cristianos. Porque, pues, si nos casamos con una ideología, incluso, a ver, a mí me encantan los paleolibertarios, cómo luchan en Latinoamérica contra, pues, el tema comunista, pero si nos enfrascamos en una ideología, pues creo que no vamos a llegar tan lejos, ¿no? Porque no vamos a estar libres del relativismo. Entonces, pues un gran llamado a todos, pues, para participar en esta lucha cultural. Y pues nada, recordar que nosotros como Bloque Occidental vamos a estar para ustedes, un grupo de jóvenes que buscamos informar y difundir la verdad a través de análisis, datos y argumentos con posturas conservadoras. Muy bien, defendemos el pilar de Occidente, que es el que, los valores judeocristianos y el cristianismo. Así que bueno, chicos, nos vemos en una próxima cruzada. Nos encontramos de vuelta y ojalá que empecemos, ¿no? Que esto empiece a dar los frutos que necesita nuestra región para detener esto en el mundo, ¿no? Porque como decía Brian, también están todos los ojos puestos un poco acá también, ¿no? En esto de que lo sucedido en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Europa y viendo la situación de Latinoamérica, cómo nosotros tenemos que salir a luchar. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. Y ya saben, como ya dijimos, nos siguen a todos los que están mirando en las redes sociales nuestras. En Twitter estamos @bloque_o y en Instagram Bloque Occidental Oficial. Así que los esperamos a todos, síganos porque esto se viene con todo, un 2021 lleno de programas donde vamos a dar la batalla cultural y defender los valores de Occidente. Nos vemos, muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós, muchas gracias.